Crecí entre la frontera de México y Texas, entre el ruido cotidiano de una ciudad fronteriza donde mucha gente llegaba para cruzar esa frontera buscando un sueño, el sueño americano. Con nacionalidad estadounidense pero de cultura muy mexicana, así fue mi infancia y adolescencia entre Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas, la ciudad donde me divertía como tonta, donde crecí con amigos que no juzgaban, pues éramos apenas unos niños y en realidad lo único que nos interesaba era divertirnos, aunque siempre se me tildaba como el niño diferente. Amanerado me llamaban por mi forma de expresarme, que consideraban no era la de un niño. Sin embargo, mi infancia fue bonita, llena de fiestas de cumpleaños con amiguitos de la escuela, de mi barrio, siempre llena de regalos por parte de mis padres, vacaciones con los primos, tardeadas en la escuela de arte, en fin, una infancia y preadolescencia muy normal. Tuve unos hermanos sobreprotectores que a su manera me enseñaban a ser fuerte y sobrevivir. Era como si todos sabían lo que sería mi futuro como persona, pero no lo hablaban, no se tocaba el tema. Claro, pues eran otros tiempos. Fui la menor de 3 hermanos. Mi padre, el típico hombre cowboy de sombrero, botas de piel y todo un don Juan por el barrio. Mi madre fue una mujer guapa, de 1,70 de estatura, espigada, de ojos verdes y con un sentido del humor único. Mis padres, aún con el poco entendimiento de mi forma de ser y actuar, que comparada con la de mis hermanos, pues era obvio que había algo diferente en mí, jamás me cuestionaron, me dejaban ser. Solo recuerdo que mi madre en una conversación de tantas que tuvimos, me dijo: cuando vayas creciendo entenderás que tal vez la gente allá afuera no será tan amable y paciente contigo como lo somos aquí en casa. Y eso me preocupa, que la gente allá afuera no está preparada para aceptar a alguien como tú, diferente. En aquel momento no entendía lo que mi madre me quería decir, tendría yo algunos 6 años, pero sí recuerdo que habíamos tenido un episodio en el que a mi madre en el supermercado le habían preguntado: ¿y cómo se llama su niña? Y lo que recuerdo de ese episodio es que mi madre le dice mi nombre de niño obviamente, a esta señora, a lo que la señora le responde: perdón, es que lo vi con su pelo largo y cruzado de piernas ahí sentadito y pensé que era una niña. Y la cajera del sitio se rió de tan picaresco comentario. A lo que mi madre replicó: los niños también cruzan las piernas. Y tú, mi amor, dirigiéndose a la cajera, algún día tendrás hijos y espero que si cruzan sus piernas al sentarse no te cause la misma gracia. Así era mi madre. Cuando estábamos por ahí en la calle y alguien intentaba hacer mofa de mis ademanes o cuestionar o reprender mi actuar, siempre me defendía. Aunque ya en casa, en privado, sí intentaba explicarme que tal vez debería controlar un poco mi manera de ser en público porque, como me lo repitió muchas veces, el mundo allá afuera te va a querer hacer daño si te notan diferente. Y eso lo fui comprendiendo conforme fui creciendo. Como también al crecer comprendí que mi madre fue mi mejor aliada. Mi madre fue mi mejor amiga. Ok. Mi padre, a pesar de ser el típico hombre mexicano al que en el barrio consideraban machista, durante mi infancia fui su consentida. Cada mañana me despertaba justo a las 6 de la mañana para ir a la panadería El Camino. Así se llamaba, pues ahí a esa hora salían recién hechas las donas de azúcar que me encantaba comer en el desayuno. Y para mis fiestas de cumpleaños me compraba lo que yo pidiese. Aún recuerdo muy bien el día que le pedí una bicicleta que había visto en el centro comercial de Brownsville en color morado con blanco, con una canastita detrás en color lila. Y le pidió a una de mis tías que me la trajera hasta el cruce de frontera. Y ahí alguien la recogería para llevarla a casa en Matamoros, donde sería la fiesta de mi cumpleaños. En resumen, quiero recalcar que esos años de infancia y preadolescencia fueron buenos para mí, porque aún en mi mente no existía más que estudiar y divertirme. Pero las cosas empezaron a cambiar
conforme fui creciendo y llegó la adolescencia. Y junto con eso llegó el divorcio de mis padres. Un par de años antes del divorcio, las cosas entre mis padres eran tensas, muy malas. Mi padre dejaba de ser ante mis ojos aquel héroe al que yo admiraba, y a pesar de que yo observaba su comportamiento con mi madre, que no era bueno, mi madre intentaba que ni yo ni mis hermanos le dejáramos de querer o perderle el respeto. Entre esos episodios de un divorcio, los malos ratos y la adolescencia, mi vida tomó un giro de 180 grados. De pronto en mi mente hubo un torbellino emocional lleno de preguntas. Estaba llena de dudas, inseguridades. Mis hermanos estaban en rebeldía también, y yo intentando comprender qué estaba pasando con mis sentimientos, mis emociones. ¿Por qué no me sentía parte de la sociedad, ya que mis amigos crecían a la misma vez que yo, pero no con los mismos gustos? Yo no quería la atención de las niñas. Yo no quería vestir como ellos, ni ser un galán como ellos. Empezaba a disgustarme mi cuerpo, pero lo que menos quería era agregar más estrés y dolor a lo que mi madre estaba viviendo. Y fue entonces que inició esa montaña rusa de emociones en mi vida que me llevó hasta contemplar desaparecer para siempre. A partir de los 9 o 10 años de edad, yo ya empezaba a sentir que la ciudad me quedaba pequeña, pues ya veía en la televisión las cosas que se podían lograr en las grandes ciudades, en las capitales. Por esa época, estaba muy de moda un grupo musical formado por niños y niñas que bailaban y cantaban al unísono, coreografías montadas por una producción televisiva. Entre esas niñas, había una que me llamaba mucho la atención, pero no porque me gustara para novia, sino porque quería verme como ella. Su nombre era Thalía. Y recuerdo que me parecía una chica muy sexy y a la vez de espíritu fuerte, firme, decidida. En poco tiempo se volvió la solista de música pop más popular de la década. No solo era bella, era arriesgada con sus looks, era atrevida, era un símbolo de belleza femenina que la mayoría de las chicas trans y travestis de ese tiempo queríamos imitar. A su vez, Madonna estaba en su punto álgido, ya era una consagrada, y aunque también yo era su fan, en esa época surgió en México una figura pública que realmente me ayudó a identificarme plenamente con ella. Parecía que sus canciones estaban escritas para mí. Gloria Trevi era la rebeldía absoluta, cantando cosas que las chicas como yo queríamos gritarle al mundo. Se mostraba fuerte, empoderada, rebelde y defendía lo diferente. Y fue entonces que empecé a decirme a mí misma, no tiene nada de malo ser diferente. No hay por qué pedir disculpas. Gloria Trevi hasta el día de hoy sigue siendo mi ídola. Es como contar algo de mi historia a través de sus canciones. La música era mi escape de una realidad que empezaba a ser pesada para mí. Y aunque nunca fui buena para el baile, animada por mi prima, nos unimos a clases de baile en una escuela que quedaba lejos del barrio. Mi prima, también una chica trans, aunque en ese tiempo aún ninguna de las dos sabíamos qué pasaba con nuestras emociones. Solo sabíamos que éramos diferentes a lo que dictaba la construcción social. En fin, nosotras nos reuníamos para las clases con otras personas que también formaban parte de la comunidad LGBTQ, incluyendo el profesor, quien después tuvo amoríos con mi prima. Y desde entonces empezamos a ser las mejores amigas, cómplices, y juntas empezamos
este difícil y doloroso camino de ser una mujer trans. Los amigos de la infancia y compañeros de la escuela ya empezaban a notar los cambios que eran muy evidentes, y poco a poco empecé a perder el contacto con ellos. Y fue con mi prima que empezamos a salir por otros rumbos, otros sitios lejos de nuestro barrio. Nos recorríamos Matamoros, Brownsville, McAllen y Harlingen, Texas, buscando los sitios LGBTQ para acudir. Éramos aún adolescentes, pero ya sabíamos que lo que había en nuestro pequeño Valle de Texas era poco para lo que queríamos hacer. Yo me fui del Valle de Texas a mediados de los 90s. Primero estuve en Houston unos meses y de ahí me mudé al estado de Virginia con $200 en el bolsillo y una maleta de ropa con documentos personales. Nada más. Mi prima se quedó ahí un par de años más, pero tal como yo lo prometí, volví a Matamoros, pero para traérmela a ella y sacarla de ahí también. Se preguntarán, ¿cómo llegué a Virginia? ¿Por qué? ¿Con quién? Etcétera. Pues ese episodio de mi vida lo viví junto a quien considero fue mi madre del ambiente, mi madre trans, y a quien le agradezco, entre otras cosas, el haberme enseñado a ser empoderada, auténtica, sin miedo a ser yo misma. Ella era conocida como la María, una historia única, también digna de contarse. Al inicio de los 90s, ya yo tenía amistad con un par de chicas trans, una de mi edad y otras mayores que yo, de por ahí del barrio. Y había una en especial que era muy popular en nuestro barrio. Le decíamos la María. Fue la primera chica trans con la que realmente tuve un contacto cercano. La María era de la edad de mi hermano mayor y bueno, estaba ya avanzada en su proceso de transición. Tomaba hormonas, llevaba el pelo súper largo, abundante y siempre vestía con ropa de chica. Había quien aún le llamaban por su nombre de chico, pero para la mayoría de nosotros en el barrio, ella era simplemente la María. Fue con ella con quien empecé a aprender lo que era el mundo trans y drag. Y fue con ella con quien me daba esas escapadas por la noche de mi casa, porque yo aún era menor de edad y tenía que salir a escondidas cuando mi madre dormía, para irme de fiesta con ella y otras chicas. Fue entonces cuando conocí el mundo del entretenimiento drag. Y yo, que cada verano había estado en clases de teatro y música gracias a mi madre, pues me encantaba ver lo que hacían estas chicas en las pistas de baile. Las chicas imitaban artistas, vestidas glamorosas, guapísimas. Me enamoré de ese arte y empecé a buscar la forma de hacerlo yo también por todos los sitios posibles. Recuerdo muy bien la primera vez que hice este tipo de arte. Un muy buen amigo mío, que aún sigue siendo mi amigo y si me escucha lo recordará, fue quien me maquilló y me peinó esa primera vez. Para mí, el mejor estilista de la ciudad. Él además consiguió un traje en color fucsia muy hermoso que una amiga le había prestado o regalado. Esa parte no la recuerdo muy bien. El caso es que él me maquilló, me peinó, me puse unos tacones de la María y nos fuimos a una fiesta privada en la que imité a Thalía con la canción Pienso en ti. Ese fue mi primer show como chica drag. Y después de ahí fue que le cogí un amor a este arte y ya cada fin de semana buscaba la forma de presentarme en algún sitio. Cabe recalcar que en esos tiempos el término transgénero o trans no estaba muy colocado aún. Generalmente se nos llamaba drag o travestis. Para ese entonces yo ya había dejado atrás a mis amiguitos de infancia y preadolescencia con los que también iba por ahí formando grupitos de actividades artísticas y nos presentábamos en las escuelas, en los teatros al aire libre, en los festivales y ese tipo de cosas. Cantaba yo fatal, pero me divertía montar esas pequeñas producciones con mis amigos. En fin,
Yo ya había empezado mi etapa de transformación a la chica que siempre había querido ser. Mi amiga, la María, fue quien me dio la primera inyección de hormonas y fue ella quien me la administró. A partir de ahí, cada 2 semanas me inyectaba hormona, ya que en Matamoros, en las farmacias, no te pedían receta para comprarlas. Obviamente, como era de esperarse, al poco tiempo empecé a tener cambios físicos, que ya empezaban a ser evidentes en mi cuerpo. Los pezones me dolían y se habían agrandado, mi piel se empezaba a sentir más suave y por primera vez tenía grasa distribuyéndose en partes de mi cuerpo que antes no tenía, mi entrepierna y cadera. Mi madre lo empezó a notar. Recuerdo muy bien un día por la mañana al salir de mi habitación con solo una blusa de tirantes y unos shorts elásticos para ir a desayunar. Mi madre al verme puso el grito en el cielo. ¿Qué tienes esos pezones tan hinchados? ¿Te has afeitado las cejas? ¿En qué cosas andas? Amárrate esa mata de pelo y siéntate a desayunar, me dijo. Yo no le respondía, pero ella insistía en que verme femenina me iba a traer problemas en la escuela, con mis compañeros y con la gente en general. Y tenía razón. Por esos días yo ya tenía que empezar la escuela en Brownsville y bueno, por un tiempo intenté ocultar lo que era evidente y las cosas no fueron tan bien. Al final, para el 3er año de high school ya yo iba por la escuela con las uñas pintadas de negro, el pelo largo y vestía andrógino, lo que me trajo varias peleas y alguno que otro enemigo. Varias ocasiones llamaron a mi madre de la escuela porque me había peleado o discutido con algún compañero. Los consejeros le decían a mi madre que a pesar de ser buen alumno con buenos grados de estudio, era muy rebelde y hasta cierto punto agresivo. Mi madre, como siempre, salió a mi defensa y les dijo: pues si le molestan, claro que va a reaccionar. No tiene por qué agachar la cabeza. Se le ha enseñado a que nadie tiene por qué hacerle sentir menos. Así que llámele la atención a quienes lo buscan para acosarlo, porque no espere que deje de defenderse. Mi madre, lo repito, fue mi mejor aliada, aunque ya en casa sí me daba unos sermones y bueno, siempre reclamó que su mayor miedo era el maltrato que la sociedad me iba a dar por no entenderme. Ese fue siempre su eterno miedo. En la ciudad también ya me empezaba a sentir sofocada. Me preocupaba no tanto lo que se decía de mí o las burlas. Me preocupaba que mi madre, hermanos y familia en sí recibieran tanta crítica y habladurías por mi culpa. Y empecé a considerar irme de ahí. Terminé high school y empecé mi primer semestre de colegio en Texas Southmost College en Brownsville. Ya los cambios físicos de la hormona eran más que evidentes. Yo estaba estudiando la carrera de Performing Arts, artes escénicas, pero debido a que legalmente en documentos seguía siendo un hombre, mi apariencia física era ya muy femenina. Constantemente me confundían con chica lesbiana. Eso me trajo problemas a la hora de tener que ponerme en las producciones del colegio, pues era demasiado femenina para hacer el papel de El Príncipe, por ejemplo, y legalmente era un chico como para darme el papel de la princesa. Y es por eso que hablé con mi madre y dejé el colegio después de 2 semestres. Comencé a frecuentar los bares donde había shows drag y me fascinaba ver las chicas en escena. Mi amiga, la María, aparte de también peinar y maquillar, cosía sus atuendos, y como yo la acompañaba a los eventos, ella me empezaba a meter como una de las artistas del show. En una ocasión, junto con la María, la Toña, quien también fue una muy buena amiga trans mía, y mi prima Samantha, fuimos a una fiesta en la que se nos habían contratado. La fiesta era en un barrio lejos del nuestro. Manejamos hasta ahí y las 4, emocionadas, nos preparamos para el show. Recuerdo muy bien que a mi amiga la Toña le gustaba imitar a Rocío Dúrcal y lo hizo con la canción Vestida de Blanco. Y yo, que venía después de ella, salí a la pista con una canción de Gloria Trevi, Tu Ángel de la Guarda. Y para mi sorpresa, cuando salgo a la pista, justo enfrente
están sentados en una mesa mis primos. Me causó un shock, pero después al minuto se me pasó y continué con la actuación como si nada. Obviamente, como era de esperarse, al día siguiente ya toda mi familia lo sabía. Y fue uno de los momentos que empecé a considerar que ya era hora de abandonar el nido. En este ambiente creamos lo que se llama familia escogida. Es o son esas personas que te guían, te cuidan, te protegen y te ayudan a salir del cascarón. Es ese grupo de personas que están contigo en esa primera fase cuando aún te estás descubriendo como persona, cuando aún estás descubriendo tu identidad. Por eso, gente como la Samantha, la Toña, Eli, son parte de mi historia. Pero siempre hay alguien que tiene más afín contigo. Alguien que desea enseñarte, que quiere protegerte, que te regaña y que quiere que hagas mejor que ellos. Eso se le llama a nuestro ambiente una madre trans, una madre gay. Eso para mí fue la María. La María era esa persona que me enseñaba, aunque a veces no se daba cuenta que me estaba enseñando. De ella aprendí a que debo de ser yo misma, sin miedo al que dirán, sin miedo al mañana, porque hay que ser feliz con uno mismo. Nunca se sabe si al día siguiente vas a despertar. Eso eran sus palabras. Y por eso hoy quiero dedicar este episodio a todas esas Marías del mundo, a todas esas chicas trans que día a día luchan por sobrevivir en un mundo soberbio y una sociedad intolerante, a todas esas Marías que no las dejaron despertar, y muy en especial a mi madre trans, la María. La María tenía 2 hermanas, una viviendo en Chicago y la otra en Virginia. Sus hermanas le insistían que se fuese al norte a trabajar, que había mejor vida para una chica como ella por esos rumbos. Cuando la María me lo comentó, yo le dije que me parecía muy buena idea. Y fue entonces cuando me preguntó, ¿te irías conmigo? Mi hermana nos ayuda a buscar trabajo. Y yo, ni tarde ni perezosa, le dije, claro que sí. Primero viajamos a Houston. Un mes estuvimos ahí. Luego viajamos a Chicago por un par de semanas. Y al final nos fuimos a Virginia, donde su hermana nos tenía preparada una entrevista de trabajo para una posición en la empacadora de carnes. Llegamos a Virginia y empezamos a trabajar. Y durante 4 meses estuvimos viviendo en un motel en el que pagábamos semanal hasta que pudiésemos ahorrar lo suficiente para rentar un apartamento. Pues no nos apetecía molestar más a la hermana de mi amiga y seguir invadiendo su espacio, por eso decidimos vivir en el motel. Trabajábamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. El pueblo era aburridísimo. Los fines de semana empezábamos a salir a los lugares de por ahí y había un sitio donde tenían una noche LGBTQ o algo así y me fui a ver qué tal. Recuerdo haberle preguntado a alguien si había más lugares LGBTQ, a lo que me respondió, están en la capital, en Washington DC, como a 1 hora y 45 minutos de aquí, manejando hacia el este. A mí se me iluminaron los ojos. Al fin de semana siguiente y durante varios fines nos íbamos a DC a buscar fiesta a la capital, hasta que un día, buscando los lugares LGBTQ latinos, fuimos a dar a DuPont Circle, el área LGBTQ de Washington DC. Ahí encontramos un lugar que me cambió el rumbo. Mi vida cambió a partir de que visité ese lugar. Ahí conocí gente entrañable. Algunos aún están en mi círculo.
y mucha parte de mi historia como Marilyn Zuley se forjó en ese sitio. El mejor bar para latinos LGBTQ del momento. Escándalo. Para entrar al sitio había que subir unas escaleras. Al subir las escaleras estaba la puerta de entrada. Al llegar a la puerta y entrar, inmediatamente empecé a escuchar una música de Olga Tañón. Mentiroso. Y volteo hacia mi izquierda y veo en el escenario a una chica que cantaba la canción y se movía con ella. Era una chica trans haciendo un show. Sofía Carrero. Sofía Carrero, después del show y durante la noche, se me acercó y me preguntó, muy curiosamente, ¿de dónde eres? ¿Y tú también haces show? Muy mujercita, recuerdo que me dijo. Y yo le respondí, sí, también hago shows. Desde esa vez, recuerdo que empezamos a entablar una amistad, pues yo volvía cada fin de semana a Escándalo, desde Virginia. Y bueno, Sofía y yo llegamos a ser muy buenas amigas. Sofía fue mi compañera de habitación, fuimos roommates. Ella me dejó quedar en su apartamento por unos meses, cuando yo decidí dejar ese pueblo de Virginia y mudarme a Washington, D.C. Fue también ella quien me ayudó a conocer un poco más el ambiente en el área, y a través de ella conocí a quien también fue una persona muy importante para mí en el ambiente LGBTQ, Xavier Onassis Bloomingdale. Con Xavier empecé yo a salir fuera de Escándalo, empecé a ir a otros sitios que eran más americanos y trabajaba por ahí en los sitios americanos con Xavier, Sofía, Linda y otras chicas del área. Al poco tiempo, Sofía y Linda, su hermana, me introdujeron al mundo de los concursos. Estos concursos locales en los que se competía entre varias chicas por ganar el título que se representaba, ya fuese Miss México, Miss Independencia o Miss Hispanidad, que era el concurso más grande en ese momento para los latinos. Los concursos empezaron a hacerse porque las organizaciones que ayudaban al grupo LGBTQ del área latina pues necesitaban representación y visibilidad. Y pues entonces empecé a participar. Gané varios de estos concursos locales. Y fue así como empecé una carrera en el mundo del entretenimiento en el área de Washington, D.C. Para este entonces, la María se había conseguido ya un novio estable, ahí en la fábrica donde estábamos trabajando, en la fábrica empacadora de pavos y carnes congeladas. Pues ella empezó esta relación y cuando yo decidí mudarme a Washington, D.C., ella prefirió quedarse en ese pueblo de Virginia con el novio este. Y la verdad, el que ella se quedara ahí en el pueblo con este novio que había conocido no era muy de mi agrado, ya que con este novio ya habíamos tenido un par de episodios de violencia hacia ella que no me habían gustado. Una ocasión de las que más recuerdo fue un día que estaban teniendo ellos dos una discusión, como toda pareja. Y él empezó a ponerse un poco violento y empezó a empujarla. Y pues ella decidió darse la vuelta y salir por el apartamento hacia afuera. Entonces ese día había caído nieve, estaba súper frío. Y mientras ella caminaba sobre la nieve hacia el coche, él iba detrás insultándola con una clase de insultos que bueno, no los voy a repetir. El caso es que ella en un momento la escucho gritar mi nombre. Yo salgo inmediatamente con una escoba en la mano. Cuando veo que él la tiene cogida por el pelo, yo me le acerco y le digo que pare. Él se da la vuelta e intenta levantarme la mano y yo le doy con el palo de la escoba entre los hombros y le sigo dando con el palo de la escoba y ella me decía para. Y entonces yo en ese momento reaccioné y me di cuenta y dije, entre parejas esto no va a funcionar, no debo meterme en esto. Cuando ellos dejaron de discutir y él dejó de jalarle el pelo,
yo me devolví a la casa, entré. Después entraron ellos y bueno, se reconciliaron y este tipo de cosas. Y esta es una de las razones por las que yo decidí mejor pues irme a vivir con Sofía Carrero en Washington DC. Y además ya estaba yo trabajando los fines de semana en los shows. Y aunque la María seguía visitando la capital y iba a verme a los shows ocasionalmente, ella seguía viviendo ahí en el pueblo con este tipo. Y al final decidió volverse a Matamoros y se lo llevó a él. Y una vez que la María volvió a Matamoros, pues la comunicación entre nosotras empezó a ser un poco más distante. Y al final vino la tragedia, de la cual en algún otro episodio hablaré. Y bueno, pues yo seguía trabajando por los bares de Washington DC y seguía compartiendo apartamento con Sofía Carrero, con quien por cierto tuve mi primera experiencia de desalojo, eviction. Estábamos viviendo sobre la 16 y la Columbia Road en Washington DC y habíamos regresado de uno de los tantos shows que habíamos hecho por el fin de semana. Y mientras estábamos en casa intentando dormir, nos tocan la puerta y son los Marshall y nos dicen que teníamos que dejar el apartamento inmediatamente porque estábamos siendo desalojadas por falta de pago. Esto es un episodio que, bueno, con muchos detalles, pero el caso es que cuando yo llegué a vivir ahí ya con Sofía, creo, si no me equivoco, ya se había acumulado una deuda de pago y al final pues se fue acumulando y jamás se pudo cancelar. Y en fin, me recuerdo que ese día Sofía y yo y la pareja de Sofía en ese entonces tuvimos que levantarnos de estar durmiendo, agarrar bolsas de basura de estas grandes industriales y meter toda la ropa que podíamos allí, todas nuestras pertenencias, todo lo tuvimos que meter en bolsas de basura porque no teníamos tiempo ni de siquiera empacar. Y nos han puesto en la calle, literalmente en la calle. En ese tiempo yo ya estaba viéndome con un chico afroamericano que era mi noviecito. Y lo tuve que llamar y decirle: necesito ayuda, nos acaban de poner fuera de la casa, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a quedar? No sé qué vamos a hacer. Bueno, el drama. Y él pues vino a recogernos en su coche y ahí pusimos todas las cosas nuestras, todas las bolsas con nuestras pertenencias. Y Sofía y yo fuimos a buscar un sitio para a ver dónde nos íbamos a quedar, dónde íbamos a vivir. Entonces habíamos visto un anuncio o algo así de un apartamento que estaba en renta cerca de donde estábamos viviendo. Vivíamos en la 16 y el apartamento iba a estar en la 14. Entonces fuimos Sofía y yo. Me recuerdo muy bien que era en una esquina un restaurante chino. Y entonces entramos, hablamos con el dueño del restaurante, este chino. Y básicamente después de pues Sofía hablar con él y darle la labia, él nos dice: está bien, si quieren el apartamento y tienen el dinero ya, las dejo entrar y se los rento. Y entonces yo tuve que hablar con el noviecito mío, quien me ayudó con algo de dinero. Sofía consiguió por otro lado y al final pues rentamos ese apartamento en el que vivimos pues algunos meses, arriba del restaurante de comida china. Y ahora lo recuerdo con gracia, pero en esos momentos era súper dramático. O sea, yo me imaginaba que íbamos a estar durmiendo en la calle, en un parque, no sé, tantas cosas que me pasaban por la cabeza. Pero bueno, este tipo de anécdotas y muchísimas más que tengo las iré contando más en detalle en futuros episodios, así es que sigamos. Sabemos que todas las cosas tienen un ciclo, todas las cosas tienen un fin, sobre todo las buenas. Y aunque trabajábamos en diferentes sitios como Mr. Peace, Perry's, Bachelor Mills, ocasionalmente en Six Fields, Escándalo era como nuestro sitio, como nuestra casa. Y ahí pasábamos momentos muy buenos, aparte de divertirnos con el trabajo que hacíamos. Pero
Desafortunadamente, al poco tiempo, Escándalo tuvo que cerrar sus puertas, pero como lo mencioné anteriormente, ahí conocí gente muy entrañable y aún estoy en contacto con el creador de Escándalo, al quien le agradezco el haber tenido este sitio en el momento adecuado en el que yo necesitaba expresarme como persona LGBTQ. Y no solamente yo, sino una generación de latinos que compartimos en ese lugar en la capital de la nación, Escándalo. Pero después de esto, llegó el caos. Pero un caos que le dio una segunda vuelta a la comunidad latina del área de Washington, D.C.